Amén. Y así llenarnos. Tomen notas, síganos, porque hay mucha palabra de revelación. Amén. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Alabo, bendigo tu nombre por siempre, porque tú eres bueno, Señor. Te doy gracias porque tú permites, Señor, que tengamos estos 3 servicios. Concluimos en esta tarde con este servicio, Señor, de 12:30, donde estamos, Señor, aquí para agradecer, para bendecir tu nombre. Toda la gloria, toda la honra es tuya, porque solamente tú te la mereces. Atamos todo poder de las tinieblas que quiera venir a traer cualquier tipo de interrupción y desatamos una unción especial para esta mañana. Todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a hacer una combinación de reconocer el poder o el valor del Espíritu Santo. Y Dios nos ha dado una mente poseedora. Nosotros tenemos que poseer. Amén. En Génesis 1, reconocer el valor del Espíritu Santo. En Génesis 1, vemos la porción de la palabra de Dios que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? Esta tierra que Dios creó en el principio es la misma tierra tal como está hoy, tal y como Dios la creó. El verso 2 dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Tinieblas y Espíritu de Dios. Las tinieblas, aunque el Espíritu de Dios estuviera en ese momento, las tinieblas no se movían. Las tinieblas no se quitaban. ¿Por qué no se quitaban? Así también, como esos días, todo lo que tú quieras mover, ahorita todo el mundo está en medio de esta situación, si fue China, si fue Estados Unidos, si es una guerra entre gobiernos, lo que sea, sabemos que no viene de Dios. Y nosotros, esa situación está esperando algo para desaparecer. En el principio, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, estaba rodeada, tinieblas, y el Espíritu de Dios estaba ahí, como el Espíritu Santo de Dios está en cada creyente nacido de nuevo hoy en día. Las tinieblas esperaban algo. Las tinieblas esperaban una voz con autoridad, con poder, para que se quitaran y viniera la luz. Así, en este tiempo, tú eres la luz. Jesús dice que nosotros somos la luz. Todo lo que está sucediendo está esperando una voz con autoridad, con poder y con dominio para que se desaparezca. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Dice el verso 2: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y nada sucedía. Tinieblas y Espíritu de Dios. Estas no se movieron hasta que el Espíritu de Dios habló. Dios conoce la necesidad de todas las cosas. Dios conoce la necesidad de todas las cosas. Tenemos que saber que el Espíritu de Dios estaba ahí. Las tinieblas y el desorden estaba ahí. Si nada más meditamos en una imagen de lo que está sucediendo hoy en día, el Espíritu de Dios está ahí, pero el desorden y las tinieblas tienen cubierta el mundo con una cosa llamada coronavirus. Amén. Dios conoce la necesidad. Meditemos en esto. Dios oye cuando oramos, pero solo hace lo que hablamos. Esto es, que cuando nosotros oramos, decimos una cosa, creemos por algo, pero cuando hablamos, ya hablamos diferente a cómo oramos. Dios escucha lo que hablamos,
Por consiguiente, se obtiene lo que se habla. ¿Qué necesitaba? Luz. ¿Qué Dios habló? Luz. Y cuando luz habló, se desaparecieron las tinieblas. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Necesitas finanzas? Habla. ¿Necesitas sanidad? Habla. ¿Necesitas una casa? Habla. Pero muchas veces nada más oramos sin hablar. O oramos, pero cuando vamos a hablar se nos olvida y comenzamos a hablar muy diferente de lo que hablamos. Entonces hemos visto y hemos experimentado que constantemente se ora y casi normalmente siempre sale al revés de como oramos. ¿Han visto eso o no? O oramos y lo que le hemos pedido a Dios a veces se tarda. ¿Por qué creen que sucede esa cosa? Porque oramos una cosa y hablamos otra. Yo tengo que mantenerme en hablar lo que yo hablé cuando oré. Si yo hablé por sanidad, yo ya no voy a pensar en enfermedad o en dolencia. Si yo hablé por sanidad, yo solamente ya mi hablar va a ser gracias Dios, gracias Jesús, gracias Señor. Entonces Dios siempre va a oír lo que hablamos y va a hacer lo que hablamos. Oye lo que oramos, pero va a hacer lo que hablamos. Te lo voy a repetir. Oye lo que oramos, pero va a ser lo que hablamos. En el verso 3 de Génesis 1 dice: y dijo Dios, sea la luz. Las tinieblas oyeron la orden que se les dio. ¿Qué sucedió? Desaparecieron las tinieblas, vino la luz. Ahora en Génesis 1:26 nos dice la palabra de Dios. Nos dice la palabra de Dios en Génesis 1:26 que tú, hermano, que estás aquí y que están conectados en Facebook Live, tienes la misma capacidad, la misma habilidad, el mismo poder que Dios manifestó y tuvo cuando le habló a las tinieblas. Y Él nos lo dice en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe. Esa palabra señoríe es clave en este verso. Esa palabra señoríe quiere decir reino, dominio, poder, autoridad. Tú estás aquí en la tierra para dominar, para reinar. Apocalipsis 1, 5 y 6 dice que somos reyes y sacerdotes. En Abraham, cuando Dios le habló a Abraham, le dijo que de tu descendencia van a salir reyes y van a salir sacerdotes. En Apocalipsis dice que somos reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1, 5 y 6. Amén. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es un rey? Alguien con autoridad. En el libro de Eclesiastés dice: lo que el rey dice, eso es. Si tú eres rey en esta tierra, lo que tú digas, eso es. Amén. Entonces dice: hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, y señoríe. Esa palabra señorear es clave, la tienes que tener siempre en tu mente. Porque la palabra señorea representa autoridad, poder, dominio en esta tierra. La palabra autoridad te da a ti todo el equipo, te equipa para que tú tengas el mismo poder, autoridad, dominio que Dios tiene todavía. Cuando Él dijo sea la luz, es el poder que tú tienes. Pero te tienes que mantener creyendo en el poder y la autoridad que Dios ya te dio. Amén. Dios creó al hombre a la misma imagen y semejanza de Él. Quiere decir que tienes la capacidad de Él. Con esto, nosotros tenemos que saber que el hombre, ser humano, creyente, nacido de nuevo, toma el control, dominio, autoridad en esta tierra. Y cada que las tinieblas aparezcan, nosotros somos la luz. Cada enfermedad que te persiga, aparece la luz. Porque tú eres la luz.
Las tinieblas van a oír lo que hablamos. Las tinieblas siempre oyen lo que hablamos. No aguanto mis pies, me duelen. Al rato te andan doliendo tus pies a todas horas. Ya oraste por sanidad, pero sigues hablando lo que sientes. Dios escuchó tu oración, pero va a hacer lo que tú hablas. Yo creo que nunca me voy a aliviar. Oye, fulano de tal, ese nunca cambia. Ya oraste porque cambiara a una persona, pero al mismo tiempo dice, ese no cambia. Entonces, Dios escuchó tu oración, pero va a hacer lo que oye de ti. Amén. Están muy silencios. ¿Ok? Que no se nos olvide eso. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. En Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que lo recibieron, a todos. Si tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, recibiste el poder, la autoridad y dominio. No solamente eso, la otra parte de 1:12 de Juan dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De nuevo, aquí vemos la palabra potestad. Veamos lo que dice Génesis 1:26 cuando dice señoría. Señoría y potestad tienen el mismo significado: poder, autoridad, dominio. Jesús nos está recordando en Juan 1:12 que cuando tú naces de nuevo, tienes poder, tienes potestad, tienes dominio, tienes autoridad. Lo mismo que Dios nos dice en Génesis 1:26 cuando puso al primer hombre en el Edén. Adán, te voy a poner aquí, tú tienes poder, tienes autoridad, dominio sobre todo lo que voy a hacer. Tú naces de nuevo, tú tienes poder, autoridad, dominio sobre todo lo que hay en el mundo, incluyendo el coronavirus. Tú tienes virus, tú tienes potestad contra él. ¿Por qué no le has hablado? ¿O ya le hablaste? Amén. Gloria a Dios. Ok, tenemos un derecho o una herencia que el Padre nos ha dado a través de Jesús. Y Jesús, el Hijo, lo da a cada persona que cree, que lo recibe y que cree en Él. Ese poder vino cuando tú recibes a Jesús. Una vez que tú recibes a Jesús, no te dejes engañar de otra cosa. Simplemente una vez que tú recibes a Jesús, en Hechos 1:8 dice, recibirás poder cuando haya venido sobre de ti el Espíritu Santo. Ahora, yo tengo que saber que yo recibí un poder no dado por el hombre. Yo recibí un poder dado por Dios. Y si yo recibí un poder dado por Dios, es el mismo poder que nos está señalando en Génesis 1 y 2. La tierra estaba desorganizada y vacía y el Espíritu de Dios dijo, sea la luz. Ese poder está en ti. Recibirás poder cuando haya venido sobre de ti el Espíritu Santo. Y me serás testigo. Me serás testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí somos testigos nosotros de todo lo que el Espíritu de Dios está haciendo. Amén. Sigamos. Recibimos el poder. La tierra siempre, eso es algo que nosotros tenemos que ver. Lo estamos viviendo ahorita. En este momento lo estamos viviendo. Yo creo que hace 1 año, 2 años no pensábamos que eso iba a suceder. Pero eso es un reflejo exacto de lo que dice Génesis 1:2. La tierra está desorganizada y vacía. ¿Sí está en esa condición hoy en día o no? Sí. Hay muchos creyentes alrededor del mundo, llenos del Espíritu Santo, pero parece que son los que más miedo tienen. No hay ni un amén. Amén. Entonces, ahorita estamos en un momento preciso para usar el poder y la autoridad. La tierra siempre va a estar cubierta de tinieblas. O sea, que no creas que donde quiera que vayas, las tinieblas, la enfermedad representa una tiniebla, un poder de la tiniebla. La pobreza, todas las cosas que no van en línea con Dios, representan tinieblas. Porque en el libro de Juan 14:30 dice, pero va a venir el príncipe de este mundo, el cual nada tiene en mí, dice Jesús. ¿Quién es el príncipe de este mundo?
Satanás. En el libro de Juan 8, 42 y 44, dice que Él es mentira y padre de todo mentira. Y no hay verdad en Él porque habla pura mentira. Amén. Amén. Entonces Él te trae todos estos principios. Hermano, todo lo que estamos viendo es creado por Él y es una mentira de Él. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para desaparecer las tinieblas. Es tiempo de usarlo. No es tiempo solamente de que esté escrito aquí, ay, se oye muy bonito. No, es tiempo de usarlo. La tierra siempre va a estar cubierta de tinieblas y nosotros, los hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de que la luz brille en las tinieblas. Todo lo que las tinieblas tienen no proviene de Dios. ¿Qué es lo que las tinieblas tienen? Enfermedad, pobreza, dolencias, virus, sufrimiento. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo sabía que había y sigue habiendo personas que han recibido a Jesús llenas del Espíritu Santo y que el Dios de este siglo, el diablo, les ciega el entendimiento. Todavía sigue habiendo hoy en día y Pablo lo sabía. Pablo lo sabía. Amén. Ok. ¿Y cómo sabemos eso? Hay muchos llamados cristianos que siguen creyendo que Dios es el que envía cosas adversas y las aceptan hasta que Dios quiera quitarlas. Bueno, pues me siento enfermo, pero si es la voluntad de Dios, ¿no estás aceptando algo que Dios no te envió? ¿Cómo está, hermano? En medio de luchas y, ay, mira qué lucha tengo. Están aceptando algo que Dios no te envió. Tú no puedes aceptar algo de las tinieblas porque estás haciendo un lado a Dios. Y esos son los que a Pablo se refiere cuando dice el Dios de este siglo, el diablo, les ha cegado el entendimiento, segunda de Corintios 4:4, para que no vean las cosas de Dios. Tú tienes un poder sobrenatural. Tú tienes que vivir una vida en victoria todo el tiempo. No dejes que el Dios de este siglo ciegue el entendimiento. ¿Cuál entendimiento? El entendimiento de Génesis 1:26, donde dice, te he dado poder, te he dado autoridad, te he dado dominio. No dejes que te ciegue el entendimiento de Hechos 1:8, que recibiste poder. No dejes que te ciegue el entendimiento de Juan 1:12, cuando dice, si has recibido a Jesús y crees en su nombre, eres hijo de Dios. Y el mismo poder, la misma autoridad que Jesús ejerció e hizo cuando estuvo en la tierra, en un cuerpo humano, ese es el mismo poder que está en ti. No aceptes, bueno, hasta que Dios quiere quitar esto. No aceptes eso, porque el diablo ha cegado el entendimiento de muchos. Primera de Juan 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. En el día del juicio. Cuando venga una adversidad como la que estás pasando aquí, cuando venga una adversidad, cualquiera que sea, cualquier adversidad, el amor que tú tienes por Dios se perfecciona tanto en nosotros para cuando te venga una adversidad, tú tengas confianza. Porque así como Jesús estuvo en un cuerpo humano y hizo todo lo que hizo, así eres tú. Porque Él sigue vivo, pero ella no puede venir a hacerlo. Por eso te dejó a ti el poder del Espíritu Santo, para que tú hagas las cosas que Él pudo hacer. Hermano, abramos los ojos, el entendimiento, porque tú puedes hacer las cosas que Jesús hizo cuando estuvo en este mundo. Tenemos que tener confianza en la adversidad. Pues como Él anduvo, como Él es, así somos nosotros también en este mundo. No eres diferente, eres igual a Él. Usa el poder que Él te dio. Amén. En primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación
de los hijos de Dios. El mundo ocupa una solución ahora en este momento. Y los hijos de Dios se me hace que están más escondidos que los que no tienen a Dios. Los que no tienen a Dios, nunca han recibido a Jesús como Señor y Salvador, esperan una manifestación de aquellos llamados cristianos. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El mundo vive a la expectativa de cambios. La tierra está desorganizada y vacía. Hay cristianos por todo el mundo. La creación entera sigue esperando por la manifestación del Espíritu Santo que cada cristiano tiene. ¿Hemos conocido el valor del Espíritu Santo o le hemos dado poder, el valor al Espíritu Santo que vive en mí? Hagámonos esa pregunta. En Mateo 28, 18 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. ¿A dónde le fue dada la potestad a Jesús? En la tierra. ¿Cuál potestad? Todo el poder que tiene la tierra y todo lo que tiene el cielo, Jesús lo domina. Y lo demostró. Y en el verso 19 nos dice: ese mismo poder yo se lo doy a ustedes. Vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Enséñenles el reino de Dios. Verso 20. Enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo voy a estar con vosotros, ¿cuánto? Todos los días, hasta el fin del mundo. En Mateo 10:1 nos da una autoridad y nos da una orden. En Mateo 10:1 dice: entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Recuerden otra vez la palabra autoridad. Dios nunca te dio una religión. Dios nunca pretendió que este libro fuera solamente un libro religioso, sino que en ese libro está todo lo que tú necesitas para aprender. Esa es la constitución del reino de Dios, del gobierno de Dios. En esta constitución tú vas a escuchar todos los principios, todo el poder, toda la autoridad. Mateo 10:1 dice: entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio. ¿Qué les dio? Autoridad. Cuando se presente un espíritu inmundo, tú tienes autoridad sobre él. Tú tienes autoridad sobre él. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar. ¿Cuántas enfermedades? Toda enfermedad y toda dolencia. Esta autoridad sigue vigente hoy en día en cada creyente nacido de nuevo. Mateo 17 dice: y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Si tú quieres hablar y te gusta hablar mucho, habla lo que el reino de los cielos tiene. Porque Dios escucha tu oración, pero va a hacer lo que tú hablas. Y aquí Jesús nos da una orden, dice: y yendo, predicad. No hables otra cosa más que lo que el reino de los cielos tenga. No hables otra cosa más, solamente lo que el reino de los cielos hace. ¿Qué es lo que el reino de los cielos hace? En el verso 8 de Mateo, Dios te dice: sana enfermos, limpia leprosos. Imagínate, hoy nos han prohibido saludar y abrazar. ¿Qué pasaría si hubiera un leproso? ¿Le ibas a tocar? Y aquí dice: limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste. ¿Cuánto pagaste por la autoridad y el poder que Dios te dio? Nada. De gracia recibiste. Da de gracia. La atmósfera, el área celestial, está habitada por demonios. Por eso Jesús dice: échenlos fuera. A donde quiera que tú vas, cuando tú sientes cansancio, pesadez, cuando sientes miedo, cuando sientes temor, donde quiera que vayas, sales, tienes miedo de irte por tal calle porque te da miedo. ¿Sabes qué es ese miedo? Ese miedo lo ha creado una atmósfera habitada por demonios. No es otra cosa. La atmósfera está habitada por demonios. ¿Ok? Por eso se acuerdan que Jesús en Juan 14:30
Por eso Jesús dice en Juan 14:30, vamos a ver lo que dice. Dice, cuando venga el príncipe de este mundo, nada tiene que ver conmigo. ¿Por qué? Porque Él sabe que el área celestial, el área de la atmósfera, está habitada por demonios. Pero esos no vienen de Dios, nada tienen que ver con Dios. Amén. La atmósfera está habitada por demonios, por eso Jesús dice, échenlos fuera. Échenlos fuera. A donde quiera que tú vayas, limpia la atmósfera. En el nombre de Jesús yo limpio esta atmósfera, demonios se van fuera en el nombre de Jesús. Tú vas a experimentar la paz. Y si tú puedes orar en el Espíritu, solamente oras en el Espíritu y sientes un cambio de atmósfera. Porque los demonios se van. Échenlo fuera, dice Jesús en Mateo 18. Jesús lo llama el príncipe de este siglo. Pablo lo llama el Dios de este siglo. Vimos en 2 Corintios 4:4, Pablo lo llama el Dios de este siglo. En Juan 14:30, Dios lo llama el príncipe de este mundo. Tú y yo estamos en la tierra para deshacer todas las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. Cada uno de nosotros que recibimos a Jesús tenemos la posición. Escucha esto. Cada uno que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, tenemos una posición en la tierra. ¿Cuál es esa posición de la tierra? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Nosotros tenemos una posición de hijos. Amén. Somos hijos de Dios. Tenemos que aprender bien todos estos principios y saber por qué Dios nos tiene aquí como hijos y saber y usar ese llamado. Ahora, con todo esto que hemos aprendido, Dios te escogió a ti, Dios te habló a ti. Te dio poder, te dio autoridad, te dio dominio. Porque tenemos un llamado en nuestras vidas. Tenemos que sacar la mentalidad de que solo el pastor es el que tiene que leer, tiene que orar, tiene que predicar. No, hermanos, todos tenemos un llamado. Probablemente el pastor es el responsable de enseñarte lo correcto para que tú practiques lo correcto. Es como en la escuela. Si el maestro no te da las clases correctas, te vas a quedar en primer año, 5 o 6 años o 7 años. Pero cuando tú recibes las clases correctas, vas a pasar y vas a llegar hasta la universidad. Por eso, nosotros tenemos que saber que mientras estamos en la tierra, tenemos un llamado, tenemos poder, tenemos autoridad. En el libro de Josué 1:2 viene el llamado de Josué. Ese es el tema que trataba después, que se llama, tenemos una mentalidad poseedora. Nosotros tenemos que poseer. Cuando alguien te da una herencia, ¿cuánto pagas por tu herencia? Nada. En Cristo Jesús, nosotros tenemos herederos. Jesús es el heredero y nosotros somos coherederos. Lo que tiene Jesús es de nosotros. Tenemos que poner esa mentalidad poseedora, no mentalidad de mendiguez y de fracaso, de pruebas y de luchas. No, esa no es la mentalidad del reino de Dios. En Josué 1:2 dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y este pueblo, a la tierra que yo les doy. ¿A quiénes? No a todos, solamente a quienes, a los que dice Jesús en Juan 1:12, a los que lo recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Ahora, cuando tú eres hijo de Dios, tú en ese momento ya recibiste una heredad. Y esa heredad, Dios nos la habla en Génesis 1, nos la habla en Génesis 12, cuando le habló a Abraham,
y a Abraham, a Isaac y a Jacob, y esa herencia vino pasando a todos nosotros. Y en Josué 1:12 nos recuerda: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. Nos habla cada uno de nosotros: levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. ¿A quiénes? A los hijos de Israel. Dios desea que tengamos una mentalidad poseedora, que poseamos, que tengamos. El mundo ha creado en nosotros una mentalidad. Romanos 12:2 dice que no te conformes al mundo, quiere decir no te hagas a la forma del mundo. No te conformes al mundo, no te conformes a este mundo, sino que renueva tu entendimiento para que tú compruebes cuál es la voluntad de Dios. Y al final te dices: buena, es perfecta y es agradable. No te conformes a la voluntad del mundo. Dios desea que tengamos una mentalidad poseedora. Poseer de acuerdo con lo que Él tiene. Imagínate, tú tienes que poseer aquí en la tierra lo que Él tiene. ¿Cuánto Dios tiene? ¿Lo tienes tú? Tú tienes que tener una mentalidad poseedora. Muchos hermanos que entienden este principio y viven en abundancia, tienen megachurch, tienen aviones, es porque han sabido aplicar este principio. Pero los que no saben este principio, los acusan y los critican que son predicadores de prosperidad. No hay evangelio de prosperidad, hermano. Tú tienes que saber cómo poseer tu herencia. Gloria a Dios que ellos saben cómo poseer la herencia. Aprendamos de los que saben. No te conformes con un mensaje que te motiva. Te motivó a ti y luego lo compartes para que sean otros motivados. Comparte palabra de Dios. Piensas porque te motivó a ti y le dio satisfacción a tu carne, ¿quieres que ese mensaje me satisfaga a mí? No, el Salmo 91 se los explicaba como me lo explicó el Señor. El rey David nos decía lo que a él le funcionó. Por eso a mí me gusta oír solamente de hombres de Dios que les ha funcionado lo que predica. Y yo busco mucho de ellos y escucho mucho de ellos, porque yo digo, si a ellos les funcionó, me va a funcionar a mí. Yo leo mucho y escucho mucho de un hombre de Dios, Willisburg, que resucitó 20 muertos. Yo tengo que aprender de él. No de un pastor que es obispo o apóstol y se le muere su mujer prematuramente. Si no le funcionó a él, no me va a funcionar a mí. No tengo que oír sus principios. Allá tú sí te gusta oír. Eres tú, yo no. Porque yo tengo que poseer lo que es mío ya. Y no es evangelio de prosperidad, es un evangelio de poseer lo que Dios tiene. Verso 3, Josué 1:3. Yo os he entregado. Mira lo que dice. Dios ya te dio. ¿Ves que no es evangelio de prosperidad? Es un evangelio de poseer, de que tú creas. Yo te he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. La promesa del pacto que Dios hizo con Abraham, ¿se acuerdan? Abraham le mostró toda la tierra que le daría. Esa promesa de Dios que le mostró a Abraham toda la tierra que le daría, Dios no lo olvida. Sigue en pie. Pero ¿qué tenemos que hacer? Recordar el pacto. ¿Qué hicimos cuando tomamos Santa Cena hace unos momentos? Recordamos el pacto. Y porque recordamos el pacto, Dios no se olvida y Él te va a enviar lo que Él pactó contigo. ¿O ya te lo envió? Porque con Abraham pactó y hasta hoy en día ese pacto nos fue traído a nosotros a través de Jesús. Verso 5. Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar nuestra mente, como dice Romanos 12:2.
Yo tengo que dejar la forma como el mundo me hizo. Yo tengo que dejar la forma como me hizo la religión. Yo tengo que dejar la forma. Si en la primera iglesia que yo conocí del Señor, oía de luchas y pruebas, oía si es la voluntad de Dios, oía si Dios lo permite, oía a lo mejor Dios no te escucha porque hay pecado oculto. Yo tengo que dejar esa forma que me criaron y venir y esforzarme y ser muy valiente. ¿Por qué? Porque si yo me esfuerzo y soy valiente, nadie me podrá hacer frente todos los días de mi vida. Pero si yo sigo con la forma que me hicieron, entre más pobre, más santo. Si yo sigo con la forma que me hicieron, las luchas y las pruebas van a aumentar tu fe. Eso es mentira. Aquellos que fueron probados en el desierto, su fe no se les aumentó, se murieron. Eso dice la Escritura. Cuando nosotros incrementamos nuestra fe, cuando nosotros aumentamos nuestra fe, es a través de la palabra de Dios. Y cuando meditamos, el verso 5 de Josué 1 dice, nadie, y cuando es nadie, ni Satanás ni todos sus demonios te podrán hacer frente. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida. Amén. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Me vas a decir, sí, pero Moisés no entró a la tierra prometida. Porque hizo enojar a Dios, cometió un pecado. Y Dios le dijo, bueno, Moisés, acuérdate que yo escribí y te di 613 mandamientos. Y si violabas uno de ellos, no vas a recibir, no lo pudo. Imagínate, Moisés no los pudo cumplir. Y hoy hay iglesias que te marcan los 10 mandamientos. Quiere decir que la ley fue buena, pero no es perfecta. ¿Amén? ¿Estás de acuerdo con eso? Yo sí estoy de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice, porque yo sé que si yo la aplico, yo voy a recibir todo lo que la palabra de Dios dice. Aunque critiquen, porque escucho predicadores de prosperidad. No son predicadores de prosperidad, son predicadores que han sabido cómo obtener de Dios. ¿Amén? Ok. No te dejaré ni te desampararé. Verso 5. Verso 6. Esfuérzate. Esa palabra esforzar quiere decir yo tengo que meditar la palabra. Yo tengo que orar. Yo tengo que hablar la palabra. Yo tengo que esforzarme. Aparte de eso, ser valiente. Porque yo voy a repartir toda la heredad a este pueblo. Toda la tierra, la cual Dios juró a mi padre Abraham, juró a mi padre Isaac y a mi padre Jacob que me daría, es para mí. Amén. Dios en estas escrituras y en toda la palabra nos explica que nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Dios nos dice que nos da la tierra que prometió para Abraham y su descendencia. Ahora, yo tengo que cambiar la mentalidad poseedora, de dejar la mentalidad de rentar, de dejar la mentalidad de trabajar, porque trabajando voy a poder hacer más. Yo tengo que ir dejando esa mentalidad poco a poco y saber y poner una mentalidad poseedora, que yo tengo una herencia, porque mi padre es dueño de la plata, es dueño del oro. Mi padre es dueño del cielo y de la tierra. Y si yo obedezco sus principios, yo voy a heredar aquí en la tierra lo que mi padre ya estableció que es mío. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mientras nosotros sigamos pensando, ¿cuánto voy a pagar por mi herencia? Nunca la vamos a recibir, porque una herencia no pagas por ella, la recibes. No vamos a poder pagar con nuestros ahorros lo que Dios ya te dio. Gloria a Dios. Imagínate, Dios ya te dio una casa de $200,000 y tú sigues pensando, ¿de cuánto me saldrá el mortgage? ¿Será muy caro el gas en esa casa? Yo tengo que cambiar esa mentalidad. Yo tengo que decir, gracias Padre, ahora yo me voy a esforzar y voy a ser valiente y voy a poseer esa casa que tú me mostraste. Me voy a esforzar y voy a ser valiente. Y si tú lo dices, yo lo creo. Ahora dime qué tengo que hacer. Y si Dios te dice,
Siembra $5,000. Ay, Dios, son los que tengo para el mortgage. Ya no los diste, ya no puedes poseer la herencia. Ese es el Dios que le servimos. Esos hombres han sabido cómo operar en sembrar y cosechar, pero muchos los critican que predican un ministerio de prosperidad. No hay tal, hermanos, te lo tengo que repetir, porque tenemos que salir del engaño religioso, que la religión tiene a mucha gente estancada y pobre y enferma. Ese no es el evangelio del reino de Dios. ¿Okay? Lo único que tenemos que hacer nosotros, de acuerdo a lo que estamos viendo en Josué, es esforzarnos y creer. Ser valiente en lo que creemos. Ser valiente en lo que creemos. ¿Qué has creído? Ser valiente en lo que has creído. Y tú vas a poseer lo que has creído. Sé valiente en lo que has creído y tú vas a poseer lo que has creído. Amén. Verso 7 de Josué 1 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esta es una ley personal de Moisés a Josué. Esta es una ley, yo me imagino que es el momento que Moisés ordenó a Josué para ser el nuevo líder. Y le dijo: mira, Moisés, así dice la palabra. Así dice Dios, y lo ordenó como el siguiente líder. Esta ley era personal para Josué, no era para todo el pueblo. En el verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Toda la ley que Moisés te mandó, como les decía, esto me llamó la atención cuando yo leía, porque no le dice la ley de Moisés que le dio a mi pueblo o a mis hijos, sino que le dijo personalmente: trata de cubrir esta ley tuya. ¿Por qué vemos eso? Porque en Deuteronomio 37 nos da la muestra de que así sucedió. En Deuteronomio 31:7 dice: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo el pueblo, de todo Israel. ¿Qué está sucediendo? Lo llamó y lo ordenó como pastor o como el próximo líder, en presencia de todo el pueblo. Deuteronomio 31:7. Esfuérzate, anímate, porque entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y te da por heredad. Verso 8. Jehová, acuérdate, si Dios te llamó, no temas. Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Esto fue una ley personal que Moisés le dio a Josué. Josué es el ejemplo de cada ministro. Tú eres un ministro. Si tú recibiste a Jesús, acuérdate que tenemos un ministerio. Nos lo dice Pablo en 2 de Corintios 5:19, que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Tenemos que llevar al pueblo a tomar posesión de la herencia dada a nuestros padres. ¿Quiénes son nuestros padres? Abraham, Isaac y Jacob. Vemos que es una herencia natural y física. Le llevó y lo enseñó en las montañas y le dijo: ¿ves toda aquella tierra? Está habitada por los moabitas y por toda esa gente que está habitada. No te preocupes, yo te la voy a dar. Cuando los moabitas y todos los habitantes de aquellas tierras oyeron que se acercaban los hijos de Israel, tenían miedo. Hoy la gente no le tiene miedo a los cristianos, los critican. ¿Por qué? Porque han dejado el poder de Dios. Cuando se acercaron, Josué se acercó a Jericó. La gente tuvo miedo y cercó todo con paredes para supuestamente no entraran los hijos de Dios. Pero Dios, cuando Dios te da algo, no importa que pongan muros, que pongan murallas. Si Dios te dijo que te lo dio, Él te lo dio. Amén. Ahora tenemos que hacer algo y seguir las instrucciones de Dios. Mientras los hijos de Dios avanzaban, los pueblos alrededor tenían miedo. ¿A quién le tienen miedo? Al Dios de los hebreos. Hoy el mundo tiene que tener miedo al Dios que tú le sirves. Con los hermanos de CCPB no se metan. Aleluya. A esos
Satanás le va a decir este coronavirus, a esos ni los toques porque yo pago las consecuencias. Tengo que regresarle 7 veces más y me van a castigar, me van a enviar al infierno. No, con ellos no te metas. Ellos sí saben cómo pelear contra mí. Mejor vayamos con los demás que no tienen ese conocimiento. Amén. Pero no contigo. Amén. Dios te dio ciudades. Esas ciudades ya estaban habitadas. Pero si Dios le prometió estas ciudades a Abraham, que se las daría, tenemos que saber que esas ciudades son para nosotros. En Deuteronomio 35 vemos y dice, y te hará volver Jehová tu Dios, te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres. Y esa tierra serán tuyas, y te hará bien, y te multiplicará. Wow, mira lo que dice. Te va a multiplicar más que a tus padres. Nomás imagínate. No pensemos en nuestros padres carnales. A lo mejor nuestros padres carnales no tuvieron la riqueza que tuvo Abraham. A lo mejor sí. Pero yo voy a hablar de la riqueza que tuvo mi padre Abraham. Mi padre Isaac y mi padre Jacob. Ellos tuvieron grandes riquezas. Y dice que las riquezas para mí en este tiempo son mayores que las que ellos tuvieron. Ahí dice. Te digo, no te estoy predicando un evangelio de prosperidad. Te estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres. Estamos en una tierra que Dios le prometió a Abraham. Porque cuando Dios le dijo a Abraham, mira, todo lo que tú puedas ver, él ya miraba Chicago. Aleluya. Lo subió al monte y le dijo, mira Abraham, hasta hazle así, para que veas más lejos. Y Abraham se subió y vio, dijo, oh, allá es Chicago. Allá va a estar CCPB. Esa tierra es para ellos. Aleluya. Es lo que está diciendo. Te hará volver a la tierra que Dios heredaron tus padres. Esa tierra que es, será tuya. Tú no tienes que pagar por ella. Y te hará bien. Y te va a multiplicar más que a tus padres. Por eso este tema, la segunda parte, Dios me decía, mentalidad para poseer. O mentalidad poseedora. Te repito, te recalco, no predico mensaje de prosperidad. Yo te estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Y si la palabra de Dios dice que te va a regresar a la tierra que heredaron tus padres y que vas a tener más que ellos, prepárate para tener casas llenas de todo bien. Prepárate para tener mucha salud, tener buenos hijos llenos del poder de Dios, tu cuerpo completamente sano. Carros que nunca se te van a quedar parados en el expressway, nunca vas a dar problema, lo vas a manejar un carro por un año y lo vas a cambiar por otro. Puedes tener un carro del año para cada uno de tus hijos. Eso es lo que dice la palabra. Ahora nosotros tenemos que traer eso a la tierra. Y la semilla es una forma de traerlo. Creer a Dios es una forma de traerlo. Por eso es que tenemos que dejar bien claro que esto no es un mensaje de prosperidad. Este es lo que Jesús dice en Mateo 10, 9 y 10. Cuando oren, traigan el cielo a la tierra. Cuando oren, traigan el cielo a la tierra. Y cuando tú traes el cielo a la tierra, el cielo tiene calles de oro. ¿Sí o no? Tiene mar de cristal. Tiene riquezas, tiene salud. Cuando tú lo traes a la tierra, vives en esa abundancia del reino. No simplemente en los que critican los ministerios y dicen que son de prosperidad. Amén. Hay ministerios que han crecido porque han sabido cómo sacarte. Tienen su habilidad,
para que tú aportes. Es muy diferente sembrar y cosechar que te manipulen a que des. Amén. ¿Creyeron? Amén. Gracias, Dios les bendiga. Amén. Estoy listo para el cuarto servicio. ¿Quieren otro cuarto servicio? Amén. Gloria a Dios. Es un privilegio, ¿verdad?, predicar la palabra de Dios, y cómo la palabra de Dios dice la Escritura que le da fuerzas al cansado y le da fuerzas al que no tiene. Amén. Y estamos viendo que Dios dio el privilegio de que yo predicara 3 servicios, y me siento con ganas para predicar otro. Amén. Porque no soy yo, hermanos. Es el Espíritu de Dios. Todo lo que yo hago es para la gloria de Dios. Yo no digo, ya estoy cansado porque prediqué 3 servicios. Yo le doy gloria a Dios por el poder que me da, y yo puedo predicar otro. Porque ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y el que vive en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo creo eso. Todo lo que yo hablé en esos 3 servicios, hermanos, yo lo creo. Yo lo creo. Y si David habló algo que le funcionó a él, y nos dice que lo hagamos, hermano, yo lo hago. Yo lo tengo que hacer. Por eso siempre les recomiendo que escuchen a alguien que tiene testimonio. No solamente porque lo ves en la pantalla y predica bonito, ve sus testimonios. Amén. Yo he tenido el privilegio, y esto lo digo no por vanagloria, de estar en un ministerio de los llamados de prosperidad, y critican mucho a este hombre de Dios, pero yo he tenido el privilegio de estar en la intimidad de ese ministerio. Una cosa es que Dios me ha mostrado de ese hombre de Dios, y sigo y lo respeto y lo voy a seguir respetando. No lo adoro, pero sí quiero aprender de su fe, porque este hombre está lleno de integridad. Su integridad, su fe, su amor a Dios. Y son de los que tenemos que aprender. Y yo le doy gracias a Dios por el privilegio de tener alianza con Él en el área ministerial, que nosotros pertenecemos a ese ministerio. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Saludamos a nuestros hermanos que estuvieron conectados. Hermana y sobrina Rocío Rangel de Colima estuvo conectada. Chuy y 3 más estuvieron conectadas. Terry estuvo conectada. Nuestra hermana María Lagunas, gracias. Nuestra hermana Sofía de Labra, le mandamos un saludo, estuvo conectada, compartiendo, gracias por compartir. Nuestro hermano Poncho Pérez, gracias. Nuestra hermana Noemí Segura, nuestra hermana Connie, María Santiago, gloria a Dios. Marilyn estuvo conectada. Liliana, nuestra hermana Liliana estuvo conectada, gracias por compartir y por conectarse a escuchar palabra del reino de Dios. Nuestra hermana Reina estuvo conectada y compartiendo. Saludamos a las hermanas que estuvieron conectadas a través de nuestra hermana Chuy, nuestra hermana Sofía, nuestra hermana Reina, nuestra hermana Marilyn, nuestra hermana Lili, que siempre está al pendiente y compartir nuestra página, porque es una página del reino de Dios y este evangelio tiene que ser predicado. Amén. Gracias a todos los hermanos y los bendecimos, y vamos a salir del área esperándolos el miércoles. Tenemos 2 reuniones. Vamos a estar en línea miércoles a las 6 de la tarde y 7:30 de la noche. Amén. Dios les bendiga. Thank you, Larry. Hallelujah.